Vamos a ir a la palabra de Dios y para eso yo te invito a que abras tu Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 34. 2 capítulos más atrás podemos ver la historia o parte de la historia del rey Ezequías. Hace un tiempo atrás pude hablar sobre ello, hablando de un avivamiento a través de los actos del rey Ezequías. Hoy vamos a hablar del rey Josías. 2 capítulos después, en Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 34, es el capítulo que vamos a estar viendo, indagando, fijándonos. Tenemos otra verdad bíblica para compartir. Y mi intención es tratar de transmitir algunos principios que hubo en la vida de este rey. Un rey que fue elogiado por su conducta. Un rey que a través de la historia fue visto como un rey correcto, porque lo fue. Fue un rey en Israel correcto. Y es muy importante saber y conocer que en el pueblo de Dios las cosas se hagan bien, ¿no es cierto? Nosotros queremos hacer, como decía hace instantes, las cosas bien. Queremos ser del agrado del Señor, que el Señor esté feliz con nuestros actos. A veces hay ciertas cosas que son un impedimento para eso, pero no queremos que esto suceda. Entonces vamos a tomar el ejemplo de este rey virtuoso. Por eso yo le puse las virtudes del rey Josías. En algún momento él pudo confundirse en las decisiones de su vida y traer consecuencias eso a su vida. Pero en la mayoría de los relatos bíblicos que cuenta su historia, habla de un hombre virtuoso. Un hombre que estaba en una situación de responsabilidad. Y nosotros como iglesia estamos en una situación de responsabilidad. La palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, en 2 oportunidades, que se nos llama a nosotros, los hijos de Dios, reyes y sacerdotes. El sacerdocio es algo hermoso a través del Antiguo Testamento, poder definirlo y llevarlo a la planificación de nuestra vida espiritual. Por otro lado, los reyes también, cuando vemos lo que era ser un rey. Claro que esto no es para que nosotros nos autohalaguemos con esa realidad, sino que más bien podamos ver cómo estas personas con sabiduría, en el caso de Josías, y autoridad de Dios pudieron generar tendencias de bendición. Nosotros como iglesia tenemos que generar tendencias de bendición. El contexto no lo tengo en el bosquejo, pero lo sé. El contexto histórico de esta historia sucede en una realidad donde Josías estaba realmente afectado porque la condición social externa a su realidad estaba afectando e impactando sobre lo que debían ser los actos correctos de los hijos de Dios. Hoy yo creo que sucede también esa realidad. Podemos ver en la sociedad en la que vivimos que la sociedad cristiana, llamémosle así, puede ser afectada por la corriente del mundo, ¿no? No debería ser así, porque el Hijo de Dios, la hija de Dios, aquellos que nuestro corazón le pertenece a nuestro Salvador, no deberíamos ser influenciados. Pero hay algunas capas de la iglesia, algunos lugares donde personas quizás sí son afectadas por eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros influenciar para bien? Para eso podemos ver las virtudes de Josías. No vamos a leer todo el capítulo, pero yo te pido por favor que después puedas leerlo, después de la prédica, puedas leerlo plenamente, todo el capítulo. Si lo leo me voy a extender demasiado, porque es extenso. Voy a ir puntualmente, para la redundancia, a los puntos a tratar y vamos a ir viendo al respecto. Josías, en hebreo, significa Yahvé me apoya o Yahvé me ha sanado. Yahvé sana, ¿no? Y realmente qué lindo poder tener de entrada esta visión de lo que significaba el nombre de Josías como introducción a lo que vamos a hablar. Qué bueno saber y comprender que el Señor quiere ser nuestro apoyo. Dios quiere ser aquel que apoya nuestras vidas. Y nosotros debemos descansar en el poder de Dios, ser sustentados en Él, en las diferentes etapas de nuestra vida, en aquellos momentos que son hermosos
y en aquellos momentos que son difíciles. Poder recurrir a Él y saber que Él es nuestro soporte, que Él es el que nos sostiene. Hay muchas y variadas declaraciones bíblicas a este respecto. El Señor mostrándonos que Él es nuestro ayudador. En el Nuevo Testamento también se habla en esta realidad. Y es muy importante comprender entonces que el Señor es nuestro ayudador. Volviendo a Josías, él fue el rey de Judá entre el 639 y el 608 antes de Cristo. O sea, por 31 años él reinó. E instituyó reformas muy importantes, muy importantes. Muchos años después del reinado de él, aún siguió impactando para bien las reformas de Josías sobre el pueblo del Señor. Y realmente nosotros queremos hacer esto, queremos ser personas influenciables. Debemos ser personas influenciables como Josías, para bien. Personas que con su ejemplo, con su virtud, con su forma de vivir, puedan impactar a otros y puedan tomar decisiones que vayan y los lleven a Cristo, a Jesús. Así debe ser tu vida, así debe ser mi vida. Características singulares y hermosas. En su reinado se inició la recopilación y la edición del libro de Deuteronomio. Y esto fue del profeta Jeremías. Y realmente fue algo maravilloso para el pueblo. Fue algo que fue muy valioso para el pueblo del Señor. Josías subió al trono a los 8 años de edad. 8 añitos, era muy chiquitito. Entonces, seguramente se nos enseña a través de distintos teólogos o distintas enseñanzas que él tenía un asesoramiento, personas que ayudaron en ese principio. Pero la Biblia declara cosas muy lindas sobre su juventud. Ahora en breve vamos a estar hablando de eso. Debido al asesinato de su papá, de Amón, él tuvo que ser nombrado rey. En política interior fue muy importante lo que él logró, porque hizo un vuelco en aspectos que estaban carcomiendo al pueblo de Dios por dentro, estaban cambiando aquellos argumentos que eran necesarios realizar y vivir para honrar a Dios. Entonces, en todas estas cosas vemos que Josías fue alguien de renombre y alguien importante en la historia bíblica. Él limpió al pueblo de la idolatría, llevó a su gente, a la gente del Señor, de Dios, a alejarse de la idolatría. Tuvo un trabajo arduo sobre esto. En el capítulo que no vamos a poder leer completo, pero vos después te pido en amor al Señor que lo leas completamente, vas a encontrar ciertos aspectos de él donde se esforzó para esto. Él se organizó también, fue un hombre organizado para poder combatir esa idolatría que había entrado en los corazones del pueblo de Dios. Y es muy importante saber que si bien nosotros, por lo general, como iglesia, no nos asociamos a la idolatría en el concepto de que pensamos, no, pero yo no tengo imágenes, yo ya lo sé, soy cristiano hace mucho tiempo y sé que no tengo que tener imágenes, pero sabemos, lo hemos hablado muchas veces, que a veces podemos tener ciertas idolatrías en el corazón. Idolatrías con las personas que están a nuestro alrededor, idolatrías con muchas cosas, con lo que el Señor nos ha dado, idolatría con las cosas materiales, idolatría con las personas que están en la sociedad, aún siendo cristianos, tener aspecto de idolatría, y a veces idolatría hasta los ministros. Entonces es muy importante limpiarnos de eso. Josías se limpió de toda idolatría, tenía una madurez en ese sentido para desarrollar estos principios. Pero vamos a notar algunas curiosidades de él. Sus acciones son dignas de emular. ¿Qué nos refleja Josías con sus hechos y con su vida a través de las Escrituras? Primero, que para vivir en armonía con la voluntad de Dios y para ser usados por su mano de poder y de amor necesitamos limpieza de nuestras vidas. Limpieza, ser limpios por dentro. Versículo 3 del capítulo de Segunda de Crónicas, capítulo 34, dice que, como te comentaba, que a los 8 años de su reinado, o sea, a los 16 años, él, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, su padre,
Y a los 12 años de estar en el reinado, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de esculturas y de imágenes fundidas. Claro, esto es literal. Está hablando de algo, de imágenes que fueron tal cual, estaban así, como ídolos dentro de aquellos lugares que eran consagrados al Señor. Pero eso representa nuestro corazón. Representa lo que hay dentro de nuestro corazón. Dentro de nuestro corazón debe haber limpieza. No debe haber idolatría. No debe haber idolatría hacia uno mismo. Lo que es la vanidad, lo que es el ego, el hedonismo, el vivir para el placer, vivir para uno mismo. Eso es ser idólatra de uno mismo. Entonces nosotros necesitamos sacar de nosotros la vanagloria, todo aquello que pueda representar idolatría. Para eso necesitamos limpiar nuestro corazón. Necesitamos tener un corazón limpio. A mí se me ocurrió poner esta imagen haciendo mención a los jóvenes, porque él comenzó a hacer esto a los 16 años de edad. A los 16 años dijo, voy a buscar al Señor y lo voy a buscar con todo mi corazón. Y yo pensaba y decía, qué lindo decirle eso a la congregación, a los jóvenes. A los que pueden escuchar, ver este video y pensar desde su juventud, qué linda la oportunidad que tengo para servir a Dios. Qué hermosa que es mi oportunidad de ofrendarle mi juventud a Dios. Yo me acuerdo los días de mi juventud y cómo mi corazón estaba siempre impulsado a estar en las cosas de Dios, desde el momento que lo conocí. Todos mis amigos, las personas que estuvieron a mi alrededor, fueron también como Josías, no sé, es de influencia en nosotros. El entorno de mi vida fue de buena influencia para mí, para estimularme a esa búsqueda. Y a la vez yo intenté hacer eso con los días pasados con mi vida sobre otros. Y realmente yo creo que tu corazón también pasó por esa situación. Si conociste al Señor de joven, ¿no? Que querés servir al Señor. Si no, algunos se lamentan y dicen, no, ¿por qué no habré conocido al Señor cuando era más joven, no? Pero esa sensación en algunos es otra realidad. Hay algunos que el Señor en realidad nos pasa a todos. Quizás hemos desatendido el llamado de Dios en nuestra juventud, a que un día comprendimos. Pero cada joven debe ser voluntariamente afectado en su corazón por el llamado de Dios. Y es algo maravilloso. Los padres, papá, mamá, debes estimular a tus hijos a buscar a Dios. Enseñarles la palabra, enseñarles a tener ese vínculo con el Padre Celestial. Es tu labor como papá y como mamá. Es algo de lo cual Dios te va a pedir cuentas. Ahora, a veces yo creo, ¿no?, que hay jóvenes que les falta ese impulso de consagrarse al Señor con tanta fuerza como lo hizo Josías. Él tuvo actos relevantes sobre esta realidad y abarcó. Él dijo, sí, Señor, te voy a buscar con todo mi corazón. Qué importante que esto sea así. Yo tomé ese ejemplo de su juventud para asociarlo a la limpieza. Jesús nos dijo que nosotros teníamos que ser limpios de corazón. Y es importante que nosotros escuchemos estas palabras que están asociadas al Evangelio de Jesucristo a la vida de Josías. Un poquito más adelante quiero decir algo a ese respecto, pero lo voy a dejar para más adelante. Es muy importante entonces ser limpio de corazón. Dios quiere usarnos, a cada uno de sus hijos, pero para usarnos, Él tiene que ver que estamos queriendo limpiar nuestros corazones, nuestras almas, nuestros espíritus. Algunos pueden preguntarse y decir, pero no, Dani, yo estoy sucio por dentro. Bueno, lavate. ¿Qué haces cuando estás sucio corporalmente? Te lavas, ¿no? Vas y te bañas. Eso es lo que se hacía representativamente en el pasado y representaba la vida espiritual. Nosotros nos podemos lavar espiritualmente. ¿Cómo? Metiéndonos en el río del Señor, lavándonos en las aguas de su presencia, de su derramamiento, metiéndonos en el caudal de Dios que viene desde su trono y desciende a lugares como estos, santificados por su presencia, llenándonos de la búsqueda de Él, intencionándonos todo el tiempo de que Él domine nuestras pasiones y las transforme en virtudes para su reino. Esa es la forma. Limpios. Dios quiere
una iglesia limpia. ¿Cómo es la iglesia que dice la palabra de Dios que Él vendrá a buscar? Una iglesia limpia y resplandeciente, que fue lavada ¿con qué? Con la sangre del Cordero. Nosotros tenemos que ser limpios. Tenemos que buscar la limpieza de corazón. A veces se entristece. En el día de hoy escuchábamos una triste noticia sobre alguien de la iglesia. Y un caso en que alguien empezó a enfriarse y a alejarse de su relación con Dios. Empezó como a entibiarse, ¿no? Y después a enfriarse hasta apagarse. Y realmente yo oraba en casa a Dios y le decía sobre este caso, le pedía a Dios que Él derramara su misericordia, ¿no? Yo pensaba en una comparación también. Le decía a un hermano de la iglesia a otra persona que la misericordia de Dios es como un tsunami, ¿no? ¿Vieron cuando un tsunami llega a un lugar e inunda una ciudad? Esa agua que viene, que es derramada sobre la ciudad, no tiene límites de alcance. Puede llegar a los lugares más inhóspitos, aún a lugares impensables que pudiera haber llegado el agua de ese río o ese mar que se levantó contra la ciudad. Pero, ¿qué pasa? Así es la misericordia de Dios. Llega a los lugares más inesperados. La misericordia de Dios abarca todo y llega e inunda esta tierra. Nos inunda a nosotros su misericordia. Y la verdad me parece una comparación interesante, comprendiendo y entendiendo cuán bueno es nuestro Señor. Cuán bueno que es el Creador del cielo y de la tierra, que se dignó a tener misericordia de nosotros. Es único Jesús. Todo lo que le cantemos, todo lo que adoremos, todo lo que alabemos no alcanza para decirle lo que Él se merece. Nunca va a alcanzar, porque Él es tan grande y tan maravilloso con nosotros. Entonces, Dios quiere limpiarnos. Ese es el primer punto. El segundo es que nuestros ojos espirituales deben asumir la importancia de reparar nuestro altar. Esto lo vemos en el relato, todo lo vamos a ver, exceptuando el último versículo en 2 Crónicas 34. Y podemos ver las escrituras cuando dice en el versículo 8, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Yahvé su Dios. Se puede ver que ya en su corta edad, no era una persona desorganizada Josías. Tenía personas bien distribuidas para distintos labores. Cuando vos lees, te vuelvo a insistir que leas después el capítulo completo, vas a ver cómo él estaba plenamente organizado. Se había preocupado por organizarse en el servicio a Dios. Vos y yo tenemos que ser personas como Josías, personas que nos encarguemos de los detalles, que nos encarguemos de todo lo que está a nuestro alcance para servir a nuestro Señor. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra dedicación debe ser dedicada a Él. Y necesitamos emular esto de Josías también. Es muy importante ver los valores que tuvo Josías para nosotros también tenerlos presentes. Quizás algunos pueden decir en su corazón: sí, Dani, pero yo ya tengo eso en mi vida. Bueno, gloria a Dios si lo tenés. Aquellos que no lo tengan puedan adquirirlo en este momento a través de la palabra del Señor, tomar ese compromiso y decirse a sí mismo: yo necesito ser limpio. Cada mujer decir: yo necesito ser limpia por dentro más cada día más. Y también necesito reparar el altar de la comunión con Dios. Necesito reparar el altar. Hay 3 formas o más formas variadas que podemos hablar de reparar el altar, pero quiero significarlo de esta forma. El altar de nuestro corazón, la relación plena con Él, donde el altar representa nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestra entrega a Él. El altar de su casa, lo que está tipificando en las Escrituras, en 2 Crónicas 34, también debe ser reparado. Esa fue la obra que ellos hicieron. Y vuelvo a decir, fueron muy dedicados para hacerlo, bien organizados para hacerlo. Como nosotros tenemos que hacer cada tarea en servicio al Señor. Como también nos lleva a esta realidad,
el libro de Timoteo, hablando del servicio, cómo nosotros debemos ser útiles y entregados a un servicio que sea pleno para el Señor. Pero también está el altar familiar, ese altar de la familia que también debe ser representado y tomado en cuenta. Porque ¿de qué serviría que nosotros queramos construir un altar en la iglesia, aquí en este lugar, y que parezca maravilloso la adoración que le damos al Señor, si volvemos a nuestros hogares y nosotros no tenemos trato con Dios? Si nuestra familia no tiene un vínculo de armonía, de paz, de amor unos con otros, no termina siendo completo. Pero algunos también, yo me adelanto a pensamientos, ¿no? Puedo decir, Dani, pero en mi casa tal persona no es cristiana, Dani, quizás en tu casa todos son cristianos. Bueno, más o menos no están así. Pero no mire las cosas negativamente, mira las cosas positivamente, como lo hizo Josías. Él se propuso honrar a Dios, él se propuso seguir al Señor, él se propuso buscarlo. Vos, como iglesia, yo, tenemos que proponernos lo mismo. Tenemos que entender que el altar se repara, la comunión con Dios es este altar que estamos hablando. Tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura de la palabra de Dios. Estas dos cosas que están ahí representadas en estos carteles para que siempre los veas. No vas a tener excusa el día de mañana cuando partas con el Señor, Si hubo un tiempo alejado de Dios y le puse en el corazón a mi hijo Daniel que haga un tremendo cartel ahí para que lo veas cada vez que vas a mi casa. Ibas a mi casa. Así que, hermanos queridos, iglesia, aquellas personas que puedan ver este video, quiero incentivarlos en el amor del Señor Jesucristo, que repares tu altar. Repara el altar de la comunión con Dios en tu corazón. Busca cada día agradarle. Busca cada día pedirle al Señor que tu vida sea adecuada a las necesidades de su corazón. Y cuando hablo de necesidades, estoy hablando de sus mandamientos, de aquello que Él desea que el ser humano haga en honor a Él y a su reino. Y necesitamos nosotros tener una gran disposición para esto. Levantarnos como Josías. Imagínate que Josías hubiera empezado así, pero mirá, mi abuelo Manasés fue un desastre. Mi abuelo Manasés cayó en pecado, fue idólatra. Yo tengo la misma tendencia que mi abuelo. Él no hizo eso. Si bien Manasés después reparó su error arrepintiéndose del pecado, él tuvo otra actitud. Él dijo, yo voy a honrar a Dios, voy a respetar su ley, voy a tenerlo como el centro de mi vida, voy a hacer influencia sobre otros para que también ellos respeten al Señor. Yo estoy seguro, hermanos, a lo largo de toda la Escritura vamos a encontrar una definición muy constante, que es la de actuar en amor. Y estoy totalmente seguro que Josías fue una persona con esas características también. Si bien no lo voy a mencionar en el bosquejo, pero una persona amorosa, una persona de acercarse, de ser fiel a ese principio de Dios, como lo era Jesús. Entonces, nosotros necesitamos tener esa realidad en nuestras vidas, acercarnos a personas y a hogares y a vidas donde los altares están quebrados. Primero, tu altar debe estar reconstruido. Una vez que vos alimentás tu relación con Dios y ves que esa relación se sanó, que vos estás siendo amigo de Dios y el Señor es tu amigo, entonces empezás a golpear puertas y decirlo, acá tu hogar necesita ser restaurado, tu hogar necesita ser restaurado, tenés que buscar un altar para encontrarte con Dios. Así que este punto es muy importante tenerlo presente. El próximo punto es que es imperativo darle a la santa palabra de Dios un lugar de relevancia, un lugar de importancia máxima que debe tener en nuestras vidas. En el versículo 21, ya saltamos muchos versículos, nos dice, vayan, consulten a Yahvé por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Dios que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Yahvé, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Un
Un poco nos hace recordar Josué capítulo 1, ¿no? Lo que declara allí de respetar la palabra de Dios y hacerlo de esta misma manera. Casi palabras calcadas al final. Nosotros, como iglesia, aprendemos de Josías, de las virtudes de Josías, porque él le dio mucha importancia a la palabra de Dios. Mucha importancia. El valor de la palabra. Sabemos que las cosas que existen fue creadas ¿por qué? Por la palabra de Dios. El Señor dijo y fue hecho. Pero también, haciendo un juego de esto de la palabra, yo quiero hacer esta comparación. Aquellos que vamos avanzando en edad, podemos recordar a personas o historias de alguien aún mayor que nosotros, cuando hablaban y decían, las personas de antes tenían palabra. Antes no había contratos. Nadie firmaba un contrato porque el contrato era la palabra. Uno decía algo y lo que decía, cumplía. Así debe ser el Hijo de Dios. Así debo ser yo, así debe ser vos, para honrar a Cristo. Para honrar a Cristo. Así fue Jesús. Comprometido, fiel con su palabra. Yo no te quiero hacer sentir mal con esto. Si vos notás y te das cuenta que has fallado en un compromiso con alguien, todo lo que tenés que hacer es pedir perdón a Dios y a la persona que dañaste. Con eso se restaura el mal y ya está. No hay más que de qué hablar. El Señor te perdona. El Señor habla mucho sobre ese perdón en el libro de Isaías y dice que perdona nuestros pecados y usa ilustraciones maravillosas como que tira nuestros pecados en una bolsa al fondo del mar, lejos de su presencia, a sus espaldas, para ya no ver más el pecado del hombre. Dios llena ese corazón. Es tan misericordioso. Entonces, la idea es, en este punto, que le demos importancia a la palabra. Por las mañanas cuando te levantás, por las noches cuando te acostás. ¿Cuáles son tus prioridades? En el día, ¿cuáles son tus prioridades? La palabra de Dios debe ser una prioridad en tu vida. Debes ir al consejo para tu vida, porque si no estás vacío, estás vacía de la naturaleza de Dios. Si no escuchas la voz de Dios, esa misma voz que creó el cielo y que creó todo el universo y la tierra, es la que habla a través de las Escrituras, la misma voz. Necesitas hablar con tu Señor y necesitas escuchar su voz. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? A través de la Escritura, de la Santa Escritura inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, este factor es muy importante. Esta virtud de Josías, haberle dado suprema importancia a la palabra de Dios. Continuamos. Hay algo de sumo valor también que él aplicó y que nosotros debemos aplicar y que yo tengo en mi discurso, por así decirlo, entre comillas, siempre soy constante de hablar de este tema, que es el valor de la humildad y el respeto a los que sirven a Dios. ¿Saben? La obra de Dios se ve trabada cuando no hay respeto a aquellas personas que Dios pone para el servicio. Y no estoy hablando para proteger a ciertas personalidades o a aquellos que tengan cierto nivel humanamente. Estoy hablando para todo servidor de Cristo. Todo servidor de Cristo. Vos y yo. La iglesia en su conjunto. Todos los que son sus hijos. Las responsabilidades son distintas, son variadas, pero son responsabilidades al fin. Y nosotros como consiervos, hermanos en Cristo, debemos respetar profundamente a aquellos que están sirviendo al Señor. No hablar mal de ellos, no tener en poco lo que ellos hacen para el Señor, alentarnos cada vez que podamos hacerlo y tener en valor y también escuchar. Porque la Biblia nos pide sumisión y esa sumisión que nos pide en un momento de las distintas formas de pedir sumisión a la Escritura, nos pide tener sumisión los unos a los otros. Quiere decir esto que todos nosotros podemos aprender algo de nuestro prójimo. Entonces tenemos que estar propensos a escuchar. ¿Cómo podemos ver esto en la vida de Josías? En el relato, desde el versículo 22 al 27 de este capítulo, dice: entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, la profetisa,
Saben que este nombre significa comadreja o topo. Y me gustó la definición del nombre porque yo lo asocié a lo que dice la palabra de Dios al respecto cuando el Señor nos dice que escudriñaron las escrituras, le dijo a los fariseos, porque sabían que en ellos tenían vida eterna. Estamos hablando de escudriñar, de escarbar, de profundizar. Y esta comparación con respecto a esta mujer que fue sierva del Señor es comparable, me gustó la comparación. Era la mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas a ella. Y ella respondió: Yahvé, Dios de Israel, ha dicho así. Quiero decir que el contexto literario, lo que leemos ahí, es muy importante cuando nosotros profundizamos. En el capítulo posterior se habla de profetas que levantó Josías, pero no le llama profeta, le llama videntes. Era un término usado en esos tiempos para las personas que tenían el oficio de la profecía. No es este término usado con esta mujer, pero el carácter de lo presentado es como una mensajera de parte de Dios, como somos nosotros. ¿Sabes que vos y yo somos profetas también? ¿Por qué? Porque llevamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la profecía sobre esta humanidad, sobre el pecado del hombre que encuentra restauración a través de su declaración. Entonces, en ese sentido, mensajeros de Dios, mensajeras de Dios. Bueno, ella entonces les habló y dijo: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar, hablando de Yahvé, y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Estas maldiciones son las del que habla el libro de Deuteronomio, justamente que hoy mencionábamos. Y dice: por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Dios tenía una sentencia, pero mira, Él afirma algo dentro de esa sentencia. ¿Qué pasó? Dice: mas al rey de Judá, ¿de quién está hablando? De Josías, dice, que los ha enviado a consultar a Yahvé, así le dirán: el Dios de Israel ha dicho así. Escuchen estas palabras, porque estas palabras son las que tienen que sonar en tu oído cuando alguien te hable en el desarrollo de tu vida. Dice: por cuanto oíste las palabras del libro. ¿A qué libro podemos asociar esto? Literalmente nosotros en nuestro tiempo, a la escritura, ¿no es cierto? Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió, Yo al compartir esta palabra hoy preguntaba y vuelvo a preguntar: ¿cuándo fue la última vez que te conmoviste al escuchar la palabra de Dios? No un predicador, la palabra de Dios. Quizás fue hoy, quizás fue hace unos minutos, unas horas, pero la realidad es que nos tiene que impactar cada vez que la leemos, impactarnos de esta forma. Y sigue diciendo: tu corazón se conmovió y te humillaste. A lo largo de las Escrituras el Señor habla de la humillación como un principio de bendición. Él habla y nos muestra a nosotros que humillándonos, no siendo altaneros, humillándonos, no siendo altivos, humillándonos, encontraremos su gracia, encontraremos su favor y encontraremos la victoria. Y Él peleará la batalla por nosotros. Si nosotros vamos con el copete alto, si nosotros vamos con nuestra integridad humana a flor de piel y decimos yo lo voy a lograr, estamos mal con el Señor. ¿Qué hace el Señor con esa actitud? Nos mira de lejos, pero Él bendice al que está en humildad. Bendice a personas como Jesús. Él bendice a personas como Josías. Josías se humilló y el Señor lo remarca, no puede dejar de decirlo. Él habla a través de esta mujer y dice: y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. ¿Cuándo nos humillamos? Al oír sus palabras. Al oír su santa palabra, nosotros debemos humillarnos. Recibir la palabra de Dios en un estado de humildad. Eso hizo Josías y le fue muy bien con el Señor a causa de esto.
sobre este lugar y sobre sus moradores, lo que el Señor iba a hacer con ese pueblo. Y tú humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Hace un tiempo atrás yo le decía al Señor, te cuento mi experiencia y espero que sea la tuya. Había notado que habían pasado un tiempo largo sin que derramara una lágrima en los cultos antes de que esto de la pandemia. Y le dije al Señor, Padre, ¿qué está pasando a mi corazón? Quiero sentir esa sensibilidad, que cuando lea tu palabra encuentre las lágrimas, que mi corazón, mi alma, mi espíritu se sensibilice a tu palabra. Y gloria al Señor, volvió eso a mí, volvió otra vez. Así que muchas veces que estoy predicando vas a ver que me pongo a llorar y entorpezco lo que estoy diciendo, pero gloria al Señor, que sea así, amén. ¿Por qué? El Señor quiere esa sensibilidad, flor de piel en vos. No quiere a los hombres hacerlos débiles, quiere hacerlos fuertes a través de la humillación. Eso es un acto de valentía. El ser así, el ser valiente. Aquel que usa su fuerza como un instrumento es un cobarde. Pero aquel que retiene sus fuerzas para humillarse delante de Dios es alguien que es fuerte. Se llama dominio propio. Gloria al Señor. Lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Yahvé. ¡Wow! ¿Queremos que Dios nos escuche? ¿Cuál fue el logro de Josías para ser escuchado? Derretirse ante la presencia de Dios. David decía, derramar el corazón delante de Dios. Dios de esa forma nos va a escuchar. Cuando somos tan constantes en la búsqueda de Dios, con un corazón sensible, Él nos va a escuchar. El punto siguiente, algo totalmente relevante en la vida de Josías y que debe ser en nuestras vidas, hermanos, es la obediencia. La obediencia a Dios. Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Jesús fue muy contundente, muy claro. Él fue muy conciso con estas declaraciones. Nosotros tenemos que ser obedientes a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a la palabra de Dios, a los mandamientos del Señor. Necesitamos ser obedientes a los mandamientos de Jesús. Necesitamos rendir nuestro corazón. ¿Qué vemos en la historia de Josías? En el versículo 31 y 32. Dice, estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Dios pacto de caminar en pos de Yahvé. Hizo pacto de caminar en pos de Yahvé. ¡Qué bien, Josías! ¡Qué bien, Josías! ¡Qué bien vos, iglesia! ¡Qué bien vos! Decirle al que está al lado tuyo, ¡qué bien vos! Ahí, si estás viendo este video y un familiar al lado tuyo, decirle, qué bien vos por haber elegido al Señor, por haber elegido el camino del Señor. Dice, estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Dios pacto de caminar en pos de Yahvé y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo, con todo su corazón y con toda su alma. No era un juego para Josías. Era una declaración ferviente delante de Dios. Señor, te voy a respetar, pero no cuando me sea beneficioso. Te voy a respetar con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Como es el primer y gran mandamiento, amar al Señor de esa forma, ¿no es cierto? Con todo el corazón, con toda nuestra entrega, con toda nuestra pasión. Como Jesús se entregó a la voluntad del Padre a morir por vos y por mí. Fue apasionado, por eso la pasión de Cristo, ¿no? Él fue apasionado en la verdad de servir a su Padre y de beneficiarnos a nosotros. Así debe ser la iglesia de Jesucristo. Así debemos ser nosotros. Así debe ser, como Josías lo fue. Continúa el escrito diciendo, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén, y Benjamín y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Así que no le dio opción a los demás. Ustedes van a hacer esto. Claro, hoy estamos en la gracia. Nosotros interpretamos las cosas de otra forma distinta a causa de la inmensa tolerancia de Dios sobre nuestras vidas y a la vez de nosotros sobre la vida de otros. Pero en ese tiempo era distinto. Pero el Señor hoy nos ha facultado para
ver su amor y para decidir en pos de ese amor. Ya no lo hacemos obligatoriamente, lo hacemos porque nos seduce su amor. Y sí, nuestro deseo lo damos de corazón, pero estamos seducidos por el amor de Dios. Alguno puede preguntarse y decirse, Dani, no, hay que hacerlo y ya está. Bueno, si lo ves así, pero necesitas amor, necesitas amor. Porque el mecanismo de hacerlo sin amor no va a funcionar. ¿Amor a quién? A tu Padre Celestial. El último punto, el orden de nuestras vidas. Los frutos de armonía y paz con Dios y una vida fructífera solo llegan a nosotros habiendo evidenciado el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero Daniel, me estás hablando de Segunda de Crónicas. Bueno, quiero leerte el capítulo 35, el que sigue, el versículo 1. Allí dice que Josías celebró la Pascua a Yahvé en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Después, más adelante, versículo 6, vas a ver declaraciones que están asociadas con el sacrificio. Sacrificio que terminó siendo el sacrificio de Jesús. Y dice, entonces, esta verdad, relacionándolo con las Pascuas judías. Para nosotros hoy las Pascuas judías, ¿qué son? Es la cena del Señor. Eso es para el pueblo de Dios, para los cristianos. Las Pascuas significan, la mayoría lo saben, pasar por alto. Jesús pasó por alto nuestro castigo, nuestro pecado, las consecuencias de nuestros actos. Y pasó por alto también el hecho de que deberíamos haber tenido que morir por nuestro pecado. Él lo pasó por alto. Lo pasó con vos y lo pasó conmigo. Dijo, dame a mí eso. Yo muero por vos. Yo muero por vos. Ese es nuestro Jesús. Yo creo que Josías tenía luz sobre esta verdad. No puedo asegurártelo, pero creo que como David manifestó cosas sobre Jesús, creo que Josías, como siervo de Dios también, aún en esa época lejana al hecho de Jesús ser hecho carne, tenía esa revelación. Así que te comparto esto sabiendo de que es totalmente inherente en todos estos puntos que están entrelazados entre sí, entender que la crucifixión de Jesús es lo que a nosotros nos culmina en gracia delante del Señor. No hay ninguna otra cosa que nos lleve al Padre, solamente Jesús es el único camino al Padre. Y estas virtudes que había en Josías las podemos encontrar voluntariamente, las podemos buscar voluntariamente, y nuestro corazón debe estar inclinado, hermanos, a cada uno de estos puntos. ¿Qué fue lo que hablamos? Estoy terminando. La conclusión: limpiar nuestras vidas de toda contaminación. ¿Se puede ser limpio? Claro que sí. ¿Se puede vivir en armonía con Dios en una limpieza de corazón? Claro que sí. Quizás el diablo no esté de acuerdo con eso, pero vos no escuches la voz del enemigo. Vos sabés que Jesús murió para que vos seas limpio. Si no, no hubiera muerto. Él murió porque sabía que la obra era completa. Así que Él hará eso en nuestras vidas. Reparar el altar de comunión con Dios. ¿Se puede volver a la Biblia cuando se la ha guardado con cadenas en un mueble ahí y está toda llena de tierra y no se la abrió nunca más? Sí, se puede. Se puede sacar esas cadenas, se las puede limpiar y se puede empezar a leerla. Se puede empezar a darle importancia y relevancia a sus consejos y a vivir. Y cuando dice, por ejemplo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. El joven, ¿qué hace? Comienza a guardar la palabra de Dios, a guardarla con esmero como lo hacía Josías, y así aplicarlo a cada área de nuestras vidas. Aleluya, gloria al Señor. Reparar el altar en la familia, en nuestro vínculo familiar. Alguien tiene que dar el primer paso como Josías. Si son un grupo de 3, 4, 5 personas, uno tiene que decir, sentémonos a una mesa a leer la Escritura. Sentémonos a una mesa a orar al Padre. Sentémonos a ver qué Dios quiere de nuestras vidas. Aprendámoslo a través de la Escritura. Alguien, tiene que haber un Josías. Tiene que haber un Josías entre nosotros. Tiene que haber muchos Josías. Aleluya.
Valorizar las Escrituras y tenerla como norma de vida. Valorizar las Escrituras. Esto es totalmente relevante. Aprender a vivir en humildad de espíritu y respetar a los hermanos y consiervos. Aquellos que trabajan en el Señor y a nuestros hermanos, ser muy respetuosos hacia sus vidas. También para convivir en la fe. Obedecer es el punto de inicio a todo esto. Si no somos obedientes, jamás escucharemos los consejos de Dios. Pero, ¿saben? Yo me pregunto algo, y sí estoy terminando. ¿Por qué en el ejército hay personas que son capaces de ir a una guerra, son capaces de ofrendar su vida por una nación, una bandera, o por ideales, y se ponen a disposición de alguien para que ese alguien les mande? No lo van a cuestionar a su general, a su teniente, lo que sea que tengan en rango por sobre encima. Van a cumplir órdenes. Nosotros somos el ejército de Dios y tenemos que cumplir órdenes. Si el Señor te dice algo, sí, Señor, hacerlo. Amén. 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 Aleluya. Claro que sí, obedecer al Señor. No te estoy hablando de obedecer ciegamente a hombres, te hablo principalmente de la Escritura, de obedecer lo que Dios te dice a través de ella. Lo otro es un factor agregado. Y por último, evidenciar el sacrificio de Jesús. Sin esa sangre preciosa, valiosa, derramada por nosotros, nada podría haber sido hecho. Hoy todos alcanzamos esa gracia y esa misericordia por la obra de Jesús. Así que tenerlo en mucha consideración, como Josías tuvo estos valores en su vida. Entonces, hasta aquí la palabra del Señor. Oremos un minuto, por favor, por la palabra de Dios.